esta tercera sesión aborda un poco la institucionalidad del gobierno digital en el Perú, su paso al desarrollo de este gran reto, ¿no? Que es la transformación digital. Para ello, en la presente clase explorará principalmente este desarrollo institucional, desde cuándo se empieza a hablar de tecnologías en el Estado, cuál ha sido el camino, si ha sido fácil, no ha sido fácil, el desarrollo de la digitalización o los procesos de digitalización en el país, para luego pasar a la parte reglamentaria, ¿no? Principalmente dos normas, la Ley de Gobierno Digital y el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Existen las normas también adicionales que son importantes, como la que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y los temas, por ejemplo, de seguridad, el que define el concepto de seguridad digital, la ley de ciberdefensa y una gran producción normativa que PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ha sabido delimitar y ha sabido establecer. Marco regulatorio de la transformación digital. Y el subtítulo es sugerente, ¿no? El reto de regular lo digital. ¿Por qué es un reto regular lo digital? Porque la regulación no necesariamente va a la par del proceso de cambio digital. Muchas veces es tan acelerado este proceso de desarrollo digital que las normas no logran alcanzar a regularlo, ¿no? Y es así que tenemos casos como cómo regular, preguntas como cómo regular la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día. Cómo proteger mejor la información y los datos personales de las personas en el entorno digital, ¿no? Cómo promover una mayor ciudadanía digital y una mayor seguridad digital en el entorno digital, ¿no? Entonces surgen preguntas que no son fáciles de alguna forma plantear como instrumentos o como reglamentos por este avance, que no es sincrónico, ¿no? El desarrollo normativo versus el desarrollo digital propiamente dicho, ¿no? Entonces, regular lo digital siempre es complicado, no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya se habla del uso del blockchain dentro de la administración pública, se habla del uso de la inteligencia artificial dentro de la administración pública. ¿Y cómo hacemos eso, no? ¿Cómo regulamos eso? Algunos mecanismos son los llamados sandbox regulatorios. Son espacios de innovación para la regulación, ¿sí? Sandbox viene de caja de arena, que sería su traducción literal del inglés al español. Es como un niño jugando en una caja de arena que juega y trata de descubrir cómo hacer castillos de arena, cómo construir algo, ¿no? Bajo esa misma lógica han salido ambos regulatorios principalmente para los temas de las fintech y de las insurtech, que son los servicios financieros a través de internet o digitales, y los seguros o aseguradoras a través de internet también. Entonces, esos temas un poquito más lo vamos a ver en la siguiente clase, pero quiero que quede claro este reto que significa regular lo digital, ¿sí? Luego, esto nos lleva un poco a esto que les pedía, bueno, esos son los temas que vamos a ver: desarrollo institucional, sistema nacional de transformación, ley de gobierno digital, reglamento de la ley de gobierno. Entonces, en el desarrollo institucional, ¿cómo nos ha ido en el tema digital, ¿no? ¿Cómo es que hoy en día hablamos de gobierno digital? Esto inicia con la llamada Sociedad de Información y Gobierno Electrónico. En el 90 al 2005, esa es una clasificación propia, ojo, podríamos definir como una etapa fundacional. En el 90 se crea el Sistema Nacional de Informática, lo que hoy es el Sistema Nacional de Transformación Digital. O sea, el Sistema Nacional de Transformación Digital reemplaza el Sistema Nacional de Informática creado en los 90. Se crea OCIPTEL como organismo regulador de las telecomunicaciones. Esto tiene que ver con la regulación de los servicios de telecomunicaciones y la protección de los usuarios. Se crea la Red Científica Peruana. La Red Científica Peruana es la responsable del desarrollo de Internet en el Perú. Es un organismo privado que dio lugar al desarrollo del Internet en el Perú. El FITEL se crea en el 1993, el Fondo de Inversiones de Telecomunicaciones. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas les mencionaba que uno de los mecanismos para poder
desarrollar infraestructura y poder promover una mayor inclusión digital de las personas es a través del Pronatel. El Pronatel es el Programa Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Que hace uso de estos fondos del CITEL, pero los fondos fueron creados en 1993. Y estos fondos son de retribuciones de las propias operadoras. Estos fondos se emplean en zonas en las cuales el privado no decide invertir, porque no les es rentable. En el 94, 1994, surgen las primeras cabinas públicas. Y ahí acá hay un dato curioso. En 1994, imaginemos en los 90, el Perú, a diferencia de los demás países de América Latina, tenía el mayor número de usuarios de Internet. Y todos los países de América Latina se preguntaban, ¿y por qué, no? Las famosas cabinas. Ese es el resultado de las cabinas. Ese es el resultado del ingenio peruano por tratar de conectar a más gente. Entonces, todas las personas iban a las cabinas y se registraban más usuarios, ¿no? Y eso era un logro como modelo, ¿no? En esa época. Luego, en el 2002, se crea el PEP, que es el portal del Estado peruano. El portal del Estado peruano es como fue como el portal más importante de Perú. O sea, dentro de las webs del Estado, el más importante el portal del Estado peruano. Lo que hoy es el .gov.p, ¿no? Es un cambio. Y se crea el ePerú. El ePerú es la primera, si nos ponemos a pensar en el diseño de políticas públicas, el ePerú fue la primera propuesta de agenda digital. No es la agenda digital, es la preliminar, porque esta ePerú no se llegó a aprobar. Fue una propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y fue trabajado por distintas entidades, pero no llegó a aprobar. Luego, en el 2003, surge el PANDE, que es el Programa de Modernización del Estado. Era un fondo que buscaba la modernización del Estado y este fondo va a permitir la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. De hecho, el Sistema Nacional de Informática estaba a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Esa I final que tiene es de informática por su responsabilidad. Cuando en el 2003, en la propia PCM, se crea esta Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, es ahí como que la hereda del INEI, ¿no? Pero el INEI se siguió llamando INEI. Pero cuando se crea el ONGI o la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, asume la responsabilidad del control sobre el Sistema Nacional de Informática. Y luego da lugar a la primera agenda digital del Perú en 2005, ¿no? La agenda del libro rojo, la agenda 1.0. Después de la etapa fundacional, podríamos mencionar una etapa de desarrollo de políticas de 2006 al 2011, que surge el PCCE, que es el Portal de Servicios Ciudadanos y Empresas, la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, nuestra primera estrategia de gobierno electrónico, y donde se menciona la red transaccional. ¿Qué es la red transaccional? La red transaccional era la idea de lo que hoy en día es la plataforma de interoperabilidad del Estado. Es lo que es el X-Road para los países, para Estonia, ¿no? En el 2007 hay un cambio del ROP, la ONGI, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, sube de nivel. En el 2008 se dan los primeros lineamientos de interoperabilidad. En el 2009 se crea el grupo de trabajo transaccional, es decir, cómo va a funcionar esta plataforma, pero todavía no teníamos plataforma de interoperabilidad. Esta plataforma que te permite integrar servicios, compartir datos de una manera más ágil, no existía todavía. En el 2011 surge el Plan Nacional de Desarrollo de la Banda Ancha, en el MTC, y el INEI saca el voto electrónico, también en el 2011, en pleno proceso electoral, y lo implementa en Pacarán. El primer voto electrónico se implementa en Pacarán, en Cañete. Luego, en el 2009 al 2014, Corea nos desarrolla un proceso de plan maestro de gobierno electrónico, no se llega a implementar, y luego tenemos la Agenda Digital 2.0. En el 2011, también en pleno proceso de cambio de gobierno. Y es más, si ven ustedes cuándo fue aprobada, fue un 27, 28 de julio, ¿no? Lo que le quitó fuerza a esa agenda para poder implementar en el siguiente gobierno. Porque cuando se hacen políticas, muchas veces los gobiernos hacen suyo una política, ¿no? Pero un gobierno de salida
versus un gobierno de entrada no muchas veces abraza una política anterior. Y eso limitó un poco el desarrollo del gobierno electrónico en esa. Luego pasamos a una etapa ya de apertura, y se llama de apertura porque empieza a desarrollarse esta lógica que les he mencionado, de tener un gobierno más cercano hacia el ciudadano, un gobierno más que piense en las necesidades de los ciudadanos, que ponga al ciudadano en el centro. Ya, esa lógica de apertura surge en el 2012, más o menos. Se da la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y esa política incluye tres ejes importantes: el eje de gobierno electrónico, ojo, el eje de gobierno abierto y el eje de coordinación entre. El gobierno abierto surge como iniciativa también promovida por Obama y luego compartida por los demás países, para lo cual uno debe desarrollar su plan de acción de gobierno abierto. Perú desarrolla su primer plan de acción de gobierno abierto. En el 2012 se hace la adquisición de la PIDE, o sea, esta plataforma, nuestro X-Road, lo tenemos en el 2012. Se crea también la Agenda de Competitividad, que define algunos temas en materia digital, y se establece la Política Nacional de Gobierno Electrónico del 2012 al 2016, ¿no? Entonces, todas estas tres etapas iniciales, podríamos decir, son el pasado de lo que hoy tenemos, ¿no? Son nuestro antecedente más cercano y nuestro antecedente que ha sido reemplazado por lo que hoy se llama la sociedad digital, ya no tanto sociedad de información, y transformación digital y gobierno digital. ¿Y qué es lo que ha pasado en este lapso de tiempo, ¿no? Un poco para te digo. Primero, bueno, se me salió todo en el 2017, a nivel institucional hay un gran cambio importante. Se da la creación de la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? El 2018 se crea el .gov.p, que es el principal portal del Estado de acceso a los ciudadanos al Estado peruano, que reemplaza al PEP del 2002. Se crea el Comité de Gobierno Digital, la Plataforma Nacional de Software Público, se da la Ley de Gobierno Digital, se declara de interés nacional el gobierno digital, la innovación, la economía digital con enfoque territorial, y aquí vemos que ya se vienen incluyendo otros temas, ¿no? El tema de innovación está lejano en los antecedentes, y es donde acá se empieza a hablar de innovación, se empieza a hablar también de la llamada economía digital, que les he mencionado en este nuevo entorno en el cual nosotros vivimos. Se firma el convenio, nos adherimos al convenio de Budapest. Es el convenio más importante a nivel global en materia de ciberseguridad. Permite establecer mecanismos de cooperación con otros países para hacer tratamientos a ciberdelitos. Se da la ley de ciberdefensa, es decir, nuestra primera ley que contempla cuando el país como se sienta vulnerado o atacado de forma maliciosa por otros países, nosotros podamos tener mecanismos de defensa. El 2009 se crea el Laboratorio de Innovación Digital. El 2020 se crea el Marco de Confianza Digital. Recuerden en la clase inicial y que les mencioné la importancia de la confianza digital como una interacción de dos partes, en las cuales uno donan su confianza y otros son los usuarios de la confianza. Se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital en el 2020, y ese sistema es el que reemplaza al Sistema Nacional de Informática. Y en 2021 se ha dado el reglamento de la Ley de Gobierno Digital y se dio un nuevo cambio, que es la creación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Es decir, no es un solo nuevo nombre, sino que abraza mayores campos, ¿no? Porque no es solo gobierno digital ahora las prerrogativas que tiene esta entidad, sino también sobre la transformación digital. Y cuando uno habla de transformación digital está hablando absolutamente de todos los cambios que se puedan dar dentro del entorno digital. Entonces, ahí es un poco una foto resumida. De hecho, hay muchos temas más que se han desarrollado en el tiempo del desarrollo institucional que hemos tenido en el Perú. Este desarrollo institucional también da lugar al empoderamiento de esta Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. ¿Por qué? Porque como ente organizador de gobernanza dentro del Estado, se crean normas que le dotan de ello, ¿no? Y acá están las normas que han dado una mayor autoridad, mayor posicionamiento, si quieren, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La Ley de Gobierno Digital define a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como rector del gobierno digital en el Estado.
¿no? Luego el reglamento de la Ley de Gobierno Digital define la rectoría en materia de identidad digital, en materia de gobierno de datos, en materia de interoperabilidad, en materia de seguridad digital, en materia de arquitectura digital, y luego el marco de confianza digital y asimismo el Sistema Nacional de Transformación Digital le da la rectoría en materia de confianza digital, ¿no? Y luego se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y también tiene rectoría sobre el Sistema Nacional de Transformación. Entonces, esta entidad aglutina las rectorías que dan lugar al proceso mismo de la transformación digital, ¿no? Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de interoperabilidad, cuando hablamos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, hay un buen posicionamiento y desarrollo de la entidad en materia en estos temas. Pero, ¿qué es la transformación digital o cómo se plantea en el Estado peruano? Para ello, tenemos que la transformación digital es un proceso continuo, ¿no? Disruptivo, estratégico y de cambio cultural. Ahí me quedo. Proceso continuo, definitivamente, ¿no? O sea, es un cambio que va a seguir en el tiempo. Disruptivo sí, porque emplea nuevas tecnologías, es el que da la mirada diferente dentro del Estado. Estratégico también, porque nos permite avisorar nuestro desarrollo hacia futuro, ¿no? No por nada les di el ejemplo de Estonia, ¿no? Ellos pensaron estratégicamente para el desarrollo digital que hoy en día tienen, ¿no? Y de cambio cultural. Y de cambio cultural ahí podría yo darle ponerle en negrita ese texto, ¿no? El cambio cultural, ¿no? Porque si algo se ha mencionado en las clases anteriores es que lo más importante de la transformación digital no es la tecnología. Lo más importante de la transformación digital es poder realizar este cambio cultural, este cambio del mindset, del pensamiento dentro de las organizaciones, de cómo actuar, de cómo interactuar, eso, ¿no? Y luego dice, ahí sí ya luego pasa la tecnología, ¿no? Todos estos temas se sustentan en el uso intensivo de las tecnologías digitales, la sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Entonces, de acá podemos recoger que básicamente la transformación digital es un impacto, busca generar impacto. Y los pilares o las herramientas que tiene para ello son las tecnologías y son los datos. Tecnologías y datos, herramientas para la transformación digital. Podríamos decirlo así, ¿no? Es un proceso continuo, estratégico y de cambio cultural. ¿Y qué es lo que busca? ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Transformación Digital? Los objetivos del Sistema Nacional de Transformación Digital son fomentar e impulsar esta transformación digital, impulsar la innovación digital y la ciudadanía digital, es decir, que más ciudadanos sean o se desarrollen en el entorno digital, promover la economía digital, la competitividad, productividad e inclusión financiera en la sociedad digital, y esto apunta a todo el desarrollo económico desde los entornos digitales. Luego, fortalecer el acceso y la inclusión a las tecnologías digitales y la confianza digital, ¿no? El enfoque, si quieren, inclusivo. Esto es lo que busca la transformación digital. ¿Y cómo se organiza, ¿no? Tenemos que el Sistema Nacional de Transformación Digital está conformado por las entidades públicas, a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Transportes, Producción, Justicia, Relaciones Exteriores, Concitec, y a la par están también los comités de gobierno digital que están en cada una de las entidades públicas, ¿no? Dicho esto, pasamos a la Ley de Gobierno Digital, que es el otro punto que nos toca revisar hoy en día. En la Ley de Gobierno Digital hace una definición de qué es gobierno digital. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y de datos en la administración pública para la creación de valor, ¿no? De valor y del valor público. También se mencionó en las clases anteriores que el valor público se consigue mientras tú le des mejores servicios a los ciudadanos, mientras tú le reduzcas horas, le reduzcas procesos, le reduzcas trámites o le reduzcas algún costo y le hagas más vida, una mejor vida a los ciudadanos para su día a día, ¿no? Eso es valor público. Dice, y acá un poco pasa al concepto de apertura que les he mencionado al inicio, ¿no? Dice, se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, ¿no? Es decir, abre el Estado hacia otros actores. Eso también hace diferencia del gobierno digital con el gobierno electrónico. Les mencioné en la clase anterior que el gobierno electrónico estaba pensado más hacia adentro
y el gobierno digital está pensado más hacia afuera, es decir, a una mayor interacción con los ciudadanos, a entender mejor las necesidades. Apoyan en la implementación de iniciativas, o sea, estos actores, terceros actores, o los llamados stakeholders, sector público, ciudadanos, interesados, academia, universidades, centros de investigación, etcétera, apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos y las personas en general en el entorno digital. Entonces, no es que solo se apertura a entender servicios digitales, sino que se apertura hacia recibir una retroalimentación de los otros actores, ¿no? Y los procesos de formulación que ha propiciado la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en materia de gobierno digital, valga la redundancia, han sido en esa línea, ¿no? Han buscado una mayor participación de actores en todo el proceso, ¿no? Han hecho consultas públicas de especialistas, consultas públicas con ciudadanos, grupos de interés, etcétera, para la opinión de una respectiva norma antes de ser aprobada, ¿no? Y eso es una buena práctica, digamos. Luego, ¿qué tenemos con la ley? Algunos objetivos de la ley tenemos. Los objetivos son normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Es básicamente normativo y acá nos están definiendo cuáles son los campos de acción que tiene de alguna forma el gobierno digital, ¿no? Servicios digitales, identidad digital, interoperabilidad, etc. Luego mencionan otro objetivo clave, que los he mencionado también anteriormente: coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la administración pública. Esta coordinación muchas veces no es fácil, porque cada gobierno, cada sector, muchas veces tiene su propia agenda. Y hacer una agenda conjunta no es fácil para el desarrollo de servicios, el desarrollo de iniciativas políticas, no sé, etc. Entonces, por eso lo ponen aquí. Además, cuando hablamos de interoperabilidad, básicamente en el centro de la interoperabilidad, en el alma de la interoperabilidad está el coordinador. Luego, promover la investigación y el desarrollo. Y esto también es recogido un poco de lo que les he mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan cuando les mencioné la importancia del gobierno ágil y el valor que le toman a la investigación, ¿no? De entender las necesidades, eso. De sistematizar necesidades, eso. Por ahí va, ¿no? Promover la investigación y el desarrollo en la implementación de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, o sea, en todos los temas que aboca el gobierno digital. Y luego tiene una función, digamos, de desarrollo de capacidades o de sensibilización, ¿no? Dice, promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnología digital en todos los niveles de gobierno, ¿no? Eso también es clave. Luego, después de estos objetivos que plantea la ley, tenemos uno de los temas que vamos a abordar, es el de identidad digital. Cuando nosotros hablamos de identidad digital, nosotros estamos hablando de que en el entorno digital nosotros tenemos una serie de usuarios y una serie de claves, ¿no? Que tengo mi usuario para mi correo y tengo mi clave para mi correo, que tengo mi usuario para el banco y tengo mi clave para el banco. Lo que busca en el fondo es que tengamos una identidad digital propia y que las organizaciones nos puedan identificar en el entorno digital, así como nos identifican en el entorno físico. Cuando nos identifican en el entorno físico nos piden nuestro DNI y ven nuestra foto, ¿no? Ya, esa lógica también se traslada al entorno digital. O sea, se tiene que probar que yo soy en el entorno digital quien digo ser que soy, ¿no? Dice, es el conjunto de atributos o características que individualiza y permite identificar a una persona en entornos digitales. Es eso. Es quién eres en el entorno digital, ¿no? Los atributos de la identidad digital son otorgados por distintas entidades de la administración pública que en su conjunto caracterizan al individuo, ¿no? Una serie de características que hacen propias identificarme en el entorno digital. Luego nos hablan de un marco de identidad digital. Y cuando nosotros escuchemos la palabra marco en la ley de gobierno digital, vamos a tomarlo como una tabla de instrumentos de gestión, ¿sí? Porque el marco, en esta ley en específico, desarrolla una serie de marcos. Marco de identidad digital, marco de interoperabilidad, marco de datos, marco de gobernanza de datos, etc. Entonces, estos marcos son lineamientos, especificaciones, guías, directivas, estándares, la propia infraestructura de tecnología digital,
que permiten de manera efectiva la identificación y autenticación de los ciudadanos y personas, en general, cuando acceden a los servicios digitales, ¿no? Es eso, son todos aquellos instrumentos que te permiten identificar y autentificar a los ciudadanos en el entorno digital. Luego tenemos la credencial de identidad digital. La credencial de identidad digital es nuestro documento de identidad digital, y en este caso el DNI electrónico, ¿no? Por otra parte, la identificación digital es aquellos procedimientos de reconocimiento que permiten identificarme a mí distinto de otro en el entorno digital, mientras que la autenticación digital es el medio de verificación que utiliza la entidad para identificarme. Pueden ser mecanismos, procedimientos o niveles de seguridad para verificar mi identidad, ¿no? Esto es lo que es identidad digital. Importante, sí, porque permite y fortalece el desarrollo de los servicios digitales. Luego tenemos otro tema que recoge la ley, es la de los servicios digitales, ¿no? Y prácticamente cuando hablamos de servicios digitales, estamos hablando como el key o con lo que busca el desarrollo del gobierno digital en sí, ¿no? Algunas garantías o que buscan los servicios digitales son reconocer y aceptar el uso de la identidad digital de todas las personas, garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios digitales. Y esto me hace recordar un poco de la plataforma X-Road, ¿no? Que mencionaban estos términos: disponibilidad, integridad, confidencialidad, ¿no? Disponibilidad significa que esté accesible para las partes interesadas, ¿no? O sea, aquellos que van a usar mi información para algún trámite o servicio. Disponibilidad es eso. Integridad tiene que ver con lo que les mencionaba, ¿no? Que de un punto hacia otro punto los datos se mantengan íntegros, que no haya ninguna modificación en el tránsito de los datos, ¿no? Y es datos íntegros totales. Y confidencialidad es la seguridad que la entidad me debe dar respecto a que mi información que yo estoy dando no sea, que es información sensible, no sea utilizada para otros fines de los cuales no se ha autorizado o los cuales no están determinados para el uso de un servicio determinado. Luego mencionan como garantía también capacitar en temas de firma digital, firma electrónica, certificados digitales, protección de datos personales, interoperabilidad, arquitectura digital, todos los temas que abordan básicamente el gobierno. Luego, otra garantía para el desarrollo de servicios digitales es facilitar el acceso a la información requerida por la entidad de la administración pública sobre los datos de las personas que obren en su poder y se encuentren en un soporte electrónico, únicamente para el ejercicio de funciones en el ámbito de sus competencias, lo que les decía, ¿no? El tema de confidencialidad. Queda excluida el intercambio de información que pueda afectar la seguridad nacional o aquella relacionada con la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública, o la expresamente excluida en la ley de transparencia de la información pública. También nos hablan de implementar servicios digitales haciendo el análisis de la arquitectura digital y el rediseño funcional. ¿Y a qué se refiere con eso? Acá se refiere a que todo nuestro desarrollo tecnológico, nuestro sistema de información, nuestros datos, nuestra seguridad, esté alineado con los objetivos de la entidad, con los objetivos de la organización. A eso se refiere. Luego, considerar la implementación de pagos a través de canales digitales. Bueno, tenemos la plataforma Pagalo.p, que es muy buena y hoy en día permite desarrollar servicios. Otros temas que desarrollan los servicios digitales tienen conservación de los documentos electrónicos firmados digitalmente. Acá se busca que, así como se preservan los documentos en los archivos de las entidades públicas, del mismo modo se establezca mecanismos para garantizar la calidad y la preservación de los datos y de la información de las entidades a lo largo del tiempo, para su uso posterior o evitar que sean sustraídos y darle la seguridad necesaria. La sede digital es la ventana de acceso de los ciudadanos a los servicios digitales. El registro digital es donde están los servicios que se acceden de servicios digitales que tengo para acceder. Y domicilio digital es la cuenta donde yo recibo o accedo a un servicio digital como ciudadano. Luego de esto pasamos al tema de datos. Y cuando nosotros hablamos de datos, también estamos hablando de gobernanza de datos, y cuando hablamos de datos y gobernanza de datos, estamos entendiendo los datos como algo estratégico,
Los datos son producidos por distintas entidades públicas y estos datos de alguna forma caracterizan o dan la identidad de la organización, ¿no? Si hablamos de Instituto de Transportes y Telecomunicaciones, los datos que ellos recogen son, por ejemplo, el nivel de usuarios, el número de conexiones, etcétera. Si hablamos de energía, va a ser distinto, ¿no? Entonces, cada entidad produce una serie de datos. Y esos datos son importantes conservarlos, preservarlos, mantener de calidad, porque son el activo estratégico de la entidad. Si queremos tomar mejores decisiones en base a los datos, nuestros datos deben ser de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, tiene que ver con la recopilación de los datos, el procesamiento de los datos, la publicación, el almacenamiento de datos y el cumplimiento normativo que se establezca en materia de datos o en materia de protección de datos personales, etc., o en materia de seguridad también. Luego, la infraestructura nacional de datos se entiende, de acuerdo a la norma de la Ley de Gobierno Digital, como las políticas, normas, medidas, procesos, tecnologías, repositorios o bases de datos relacionadas con los datos. Y el marco de gobernanza y gestión de datos es lo que le refería anteriormente, ¿no? Cada vez que nos hablan de marcos son instrumentos de gestión. Y acá estamos hablando de instrumentos técnicos y normativos en materia de datos. Otro de los temas que recoge la Ley de Gobierno Digital es la llamada interoperabilidad. Y la interoperabilidad lo podemos entender un poquito más porque hemos visto el video de X-Row, ¿no? Y nos muestran esta super plataforma de X-Row. Nosotros tenemos la PIDE, que es la plataforma de interoperabilidad del Estado. La interoperabilidad tiene que ver con la capacidad de coordinar y de intercambiar y generar integración entre distintas plataformas del Estado para viabilizar procesos o intercambio de datos. Eso es básicamente la interoperabilidad. Y su importancia es tal que es lo que está atrás de todo el desarrollo digital, ¿no? Cuando se habla de gobierno digital hay dos conceptos clave. Uno es el back office, es decir, todo lo que está atrás de la plataforma, y el front office, todo aquello que está delante de la interoperabilidad, es básicamente lo que está atrás de la plataforma, o sea, lo que está atrás de la ventanilla. Luego tenemos el marco de interoperabilidad del Estado. Al igual que los demás marcos, este marco de interoperabilidad del Estado representa las políticas, lineamientos, especificaciones, estrategias, infraestructura que están relacionados con la interoperabilidad. Y también tenemos niveles de interoperabilidad, ¿no? Aquí faltó mencionar un nivel que es la legal, pero todo esto dan un modelo de gobernanza. ¿Cómo así? Estamos diciendo que la interoperabilidad es la integración de información, de datos, en una única plataforma que permite una mejor gestión, ¿no? De una forma más sencilla podría ser imaginar que estamos en una reunión en los cuales hay 5 personas que hablan distintos idiomas. Imagínense esto, ¿no? Uno habla alemán, otro habla japonés, otro habla español, otro habla chino y otro habla italiano. Y nadie se entiende, ¿no? Pero hay una persona que es políglota, ¿sí? Que habla justo esos 5 idiomas. Entonces esa persona se pone en el centro de las 5 y empieza a interpretar y guiar la conversación. Eso es una plataforma de interoperabilidad. Imaginen a cada persona como una entidad, imaginen al políglota, al traductor, como una plataforma de relacionamiento, de intercambio de información, intercambio de datos. Y para ello, para que esto se dé, tiene que haber un esquema de gobernanza, ¿no? Y ese esquema de gobernanza se da a través de los niveles de interoperabilidad. Es así que hablamos del nivel de una interoperabilidad organizacional, que lo que busca es alinear los objetivos, procedimientos, responsabilidades y relaciones entre distintas entidades públicas. Luego tenemos un nivel de interoperabilidad semántica, que tiene que ver con que lo que se describe, o sea, lo que está en un formato o lo que se usa como terminología es la misma entre distintas entidades, ¿no? O es más precisa. Luego tenemos la interoperabilidad técnica, que es un poco más comprensible, creo, que tiene que ver con los protocolos que se establecen para esta integración, tiene que ver con la seguridad que se da para esta integración, los procedimientos que se cumplen por cada una de las entidades para poder brindar seguridad al servicio, los estándares que tienen que cumplir cada una de las entidades para esta integridad. Y luego está la interoperabilidad legal, ¿no? Es ese desarrollo legal que permite alinear también el intercambio de información bajo esquemas normativos, ¿no?
bajo necesidades que se tengan que cumplir desde un sector con otro sector para poder intervenir, pero desde lo legal. Todo esto, todo este esquema de gobernanza, niveles de gobernanza, dan lugar a que una plataforma interoperable funcione adecuadamente. Y estos son algunos de los temas que aborda la ley. La ley es amplia, entonces vamos a pasar un poco al reglamento de la ley de gobierno digital. El reglamento de la ley de gobierno digital es un mayor desarrollo. En la primera columna van a ver todos los temas que desarrolla. Básicamente es identidad digital, interoperabilidad, servicios digitales, datos, seguridad digital, arquitectura digital, este alineamiento de objetivos con los instrumentos y tecnologías digitales, ¿no? Y las tecnologías digitales son aquellas que les denominan las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías como el IoT, la inteligencia artificial, Big Data, etc. Luego tenemos en la segunda columna la rectoría del gobierno digital, ¿no? Acá también se menciona, ¿no? En el Sistema Nacional de Transformación, rectoría en gobierno digital, en confianza digital, en transformación digital, en identidad digital y en gobierno de datos. Luego, esta norma, reglamento, desarrolla las plataformas con las cuales el Estado cuenta hoy en día para el desarrollo de distintos servicios. Y hablamos de la Plataforma Nacional de Identificación y Autenticación, el IDE.gov.p, la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, el .gov.p, la Plataforma de Pagos Digitales, el Págalo.p, la Plataforma Nacional de Software Público, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, la PIDE, la Plataforma de Casilla Única Electrónica del Estado Peruano, la Plataforma Única de Recepción Documental del Estado Peruano, Mesa Digital Perú, la Plataforma Nacional de Firma Digital. Los roles que propone este reglamento son tres: el de oficial de gobierno de datos y el de oficial de datos personales y el oficial de seguridad digital. Vamos a ver un poquito estas plataformas. A ver. Esta es la plataforma .gov.p, que es el principal modelo de acceso del Estado peruano a los servicios, trámites, ¿no? Y no es una creación propia. Acá tenemos un CIMIT, que es la del Gobierno de México, por ejemplo, que es su portal de acceso de México. Luego tenemos la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, donde las entidades públicas publican datos y estos datos se espera que sean usados por otros actores. Tenemos la Plataforma de Software Público, en los cuales acá hay un procedimiento de cómo es que se da el software a las entidades, ¿no? Tú puedes solicitar o puedes donar un software de una entidad, ¿no? Las entidades pueden usar los distintos software. Acá están los software que existen, que están ya para compartir y usar, ¿no? Sistema de gestión administrativa, CIA Gestor, CIMEX, sistema de notificación electrónica, etc. Y acá es cuando tú donas un software. Luego tenemos la plataforma de pago y acá está la plataforma de GeoPerú, ¿no? La plataforma de datos georreferenciados también, ¿no? Que tiene distintas capas y que permite ver mapas en este tipo. Entonces, esto es lo que nos trae el reglamento. Una forma también tenemos esto que define el reglamento. Estos son los espacios de articulación o la gobernanza digital que establece también el reglamento. El ente rector en materias que le compete al gobierno nacional y es la PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital es el líder nacional de gobierno digital. Luego, a nivel de gobernanza digital, define qué es la gobernanza digital como el conjunto de roles, estructuras, procesos, herramientas, normas para articular, dirigir, evaluar, supervisar el uso y adopción de tecnologías digitales y datos en el Estado peruano y proceso de transformación digital en el país. O sea, es todos los mecanismos de articulación que tiene. Y luego estos mecanismos se traducen en tres espacios básicamente de negociación, articulación. Por un lado, el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo, que reúne a todos los stakeholders, es como el Acuerdo Nacional Digital, ¿no? En lo que está en la academia, universidades. Por ejemplo, la Universidad de San Martín tiene un instituto de gobernanza de Internet, por ejemplo. Sociedad civil, tiene la sociedad civil involucrada en temas digitales. Tiene Ciperderecho, por ejemplo, una asociación que busca desarrollar los temas digitales en el país. A nivel de empresas, también a la CONFIEP, a distintos gremios, al de infraestructuras, no me acuerdo el nombre de cómo se llama, pero ese es el rol de este comité. Luego tienes el Comité de Gobierno Digital, que es más institucional, ¿no? Que busca agrupar a las principales entidades públicas, ¿no?
No, perdón, ese es el que se desarrolla dentro de cada entidad pública. Cada entidad pública tiene un comité de gobierno digital. Y dentro del comité es responsable de elaborar el plan de gobierno digital. Cada entidad pública elabora su plan de gobierno digital e incluye el portafolio de proyectos, y este portafolio de proyectos debe estar alineado con el planeamiento estratégico o que se incluyan en los distintos instrumentos de gestión como el PEI, el PAC o el POL. Ese es el comité en cada entidad. Y luego tenemos el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado, que es un espacio para el desarrollo de plataformas, de servicios, de soluciones. Es un mecanismo de gobernanza y de innovación abierta que permite la co-creación, la coproducción, etcétera, ¿no? Y la lógica de los laboratorios también lo vamos a ver en la siguiente clase, que un poco más lo desarrolla como experiencias que hay en la región, en América Latina. Y esto, vamos a dar una foto ahora del reglamento, después de ver esta parte, esto es lo que contiene la norma, ¿no? Porque es bien amplia la norma en realidad. El reglamento de gobierno digital, identidad digital, acá están los dos espacios de articulación, el comité de gobierno digital con el sector público, el comité de alto nivel con los stakeholders. ¿Qué hace el reglamento? Regula actividades de gobernanza y gestión de tecnologías digitales. En materia de identidad digital, desarrolla el marco de identidad digital, desarrolla los principios de identidad digital, habla sobre la ciudadanía digital, sobre los gestores de identidad, que son el RENIEC para los ciudadanos nacionales y migraciones para los ciudadanos extranjeros, la Plataforma Nacional de Autentificación, los niveles de confianza, atributos, proveedores credenciales, el Documento Nacional de Identidad Digital, luego desarrolla servicios digitales, y en servicios digitales desarrolla los temas de marco de servicios digitales, principios de los servicios digitales. Vamos a revisar de estos puntos principalmente los principios o los marcos. Los proveedores de servicios públicos digitales, el ciclo de vida de un servicio digital, la innovación de los servicios digitales, la inclusión digital y los centros de acceso público, la plataforma digital única del Estado peruano, que es, luego tiene un punto 3 que tiene que ver con la tecnología y los temas administrativos, ¿no? Documento electrónico, expediente electrónico, recepción de documentos electrónicos, archivos digitales, casilla única electrónica, notificación digital, reunión digital. Luego el tema de datos, que también es importante y lo hemos visto varias veces, marco de gobernanza y gestión de datos, se crea el oficial de gobierno de datos y el oficial de datos personales, la infraestructura nacional de datos, la plataforma nacional de datos abiertos, la plataforma nacional de datos referenciados y el catálogo nacional de metadatos. En materia de interoperabilidad, otra vez, marco de interoperabilidad, principios y modelos, la gestión de la interoperabilidad legal, organizacional, semántica y técnica, que se mencionado en la ley, la plataforma de interoperabilidad del Estado, la plataforma de identidad digital del Estado, la plataforma de software público, la plataforma nacional de firma digital, la infraestructura tecnológica como servicio o la nube de Perú, la seguridad digital, el marco de seguridad digital, principios, modelos, en las responsabilidades, en ciberdefensa, en INDEF, en inteligencia, en la DIN, en justicia, por los temas de protección de datos personales en MINJU, y en materia institucional, la CTD Gobierno y Transformación Digital, CECDI. También habla del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad digital, la red de confianza dentro de las universidades del Estado, el sistema de gestión de seguridad de información, las auditorías de seguridad de servicios digitales y la arquitectura digital, ¿no? Este alineamiento que tiene que ver con los objetivos de la entidad. Ya habla del marco de la arquitectura digital, los principios, modelos de referencia. Se crea la Plataforma Nacional de Gobierno Digital y se crea la Plataforma Nacional de Gobierno de Datos, la TAP. Y si volvemos un poco a la identidad digital, lo que recoge este reglamento es que hay dos ámbitos de gestión de la identidad digital. Una es de los servicios digitales de los peruanos, y el gestor de esa identidad es la RENIEC, y el otro es la interacción con los extranjeros en cuanto a servicios digitales, y el gestor de esa identidad es migración. Los principios que recoge la identidad digital son el principio de inclusión. Todos tienen derecho a una inclusión digital. Los peruanos a través del QIE, que es el Código Único de Identificación, y los extranjeros a través del Código Único de Extranjeros, que es lo que requieren migraciones. Identificador único: toda persona a que accede a un servicio digital provisto por una entidad de administración pública utiliza el respectivo identificador único, que son los mencionados. La no discriminación: no se niega validez ni efectos jurídicos ni fuerza ejecutoria de la identificación de identidad de una persona natural realizada a través de los servicios de autenticación establecidos en el marco de identidad digital ciudadano por solo la razón de que se presta de forma electrónica. Es decir, tanto el DNI físico como electrónico tienen la misma validez. Equivalencia funcional: cuando se requiere la verificación de la identidad de una persona,
se da por cumplido si utiliza los servicios de autenticación que cuenta el marco de identidad digital del Estado peruano. Luego tenemos los principios de los servicios digitales del Estado peruano, que es centrado en los ciudadanos. Y acá hay un poco, vamos a ver los conceptos que hemos desarrollado a lo largo de las clases anteriores, que está centrado en los ciudadanos, quienes co-crean, quienes codiseñan la participación de los ciudadanos y las personas en general a fin de atender sus demandas y necesidades. La accesibilidad, ¿no? Cuenta con las características que permiten acceder a los servicios digitales a personas que tengan alguna situación de discapacidad. Una página web que te permita que te lea el contenido, ¿no? Hay celulares que tienen una opción para cambiar el color de la fuente del celular, por ejemplo. Las computadoras también tienen eso, ¿no? Las páginas web también tienen eso, que te permiten que si tienes una capacidad visual, que te lean por dónde está yendo el mouse, y si es una dificultad visual disminuida, no tan grave, a veces cambian el color de la web para una mejor lectura o mejor comprensión, ¿no? Debe estar pensado para dispositivos móviles, es decir, que sea lo que llaman responsivo o responsive, que lo que usas en la computadora, en la web, sea también factible o se acomoda de acuerdo al celular, ¿no? Y muchas veces van a ver que entran a una web por un servicio y cuando entran a su celular la configuración es distinta, es porque está diseñado también para servicios móviles. La escalabilidad tiene que ver con la cantidad de usuarios, es decir, yo debo garantizar la misma calidad del servicio a pesar que mis usuarios aumenten. Se debe seguir prestando la misma calidad. La innovación abierta y mejora continua, que es como un principio, que los servicios se vayan mejorando con el tiempo, esta mejora continua que es un ciclo que se retroalimenta, así como el despliegue de estrategias de innovación abierta, que quiere decir que se busque el desarrollo de la innovación desde fuera y desde dentro del Estado. La conservación de la información, que se busque, que se conserve la información en las comunicaciones, tanto o igual como se hacen con lo físico. Seguridad desde el diseño quiere decir que se establezcan las medidas y las condiciones de seguridad, como son los tres principios que les he mencionado: disponibilidad, integridad y confidencialidad, desde el diseño de los servicios. Interculturalidad tiene que ver que se rescate el valor intercultural y que permita atender las necesidades de los grupos étnicos y culturales del país. Luego tenemos los tipos de servicios digitales que lo desarrolla en esta norma, y hablamos servicios digitales según su complejidad y servicios digitales según su apersonamiento, es decir, qué tan presencial o digital es, ¿no? Según su complejidad, podemos acceder a servicios que solo son de tipo informativo, ¿no? No hay nada más, o sea, no hay una interacción entre la web y tú. Luego, el servicio digital cercano, cuando te permite alguna comunicación bidireccional básica, ¿no? Un correo electrónico, ¿no? Servicio digital optimizado, que te permite una bidireccional pero avanzada, no sé, las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Y servicio digital conectado son aquellos que utilizan al menos 3 bloques básicos de interoperabilidad establecidos. Eso vamos a ver, bueno, acá no está, pero son los bloques, por ejemplo, de cada bloque de interoperabilidad es, por ejemplo, los del Banco de la Nación para pagos, los de identidad digital para identidad, etc. Luego, según su nivel de apersonamiento, tenemos servicios digitales presenciales o analógicos, los servicios digitales semipresenciales, donde en el transcurso del proceso al menos hay una parte en la cual es presencial, y servicio digital enteramente no presencial es cuando es no presencial desde el inicio hasta el final del procedimiento. Luego tenemos el ciclo de vida y la implementación de los servicios digitales, ¿no? Y aquí va un poco al tema de la interacción con los ciudadanos para el desarrollo de servicios, ¿no? Primero hay un alineamiento de los objetivos estratégicos de la entidad y priorización del desarrollo de servicios digitales en relación a los marcos de planeamiento. Luego hay una concepción o creación del diseño de un servicio. Se investiga para la identificación de necesidades de ciudadanos y personas en general. Se prioriza los que son de mayor demanda, mayor necesidad. Se define la arquitectura lógica, el diseño de prototipo de la solución, es decir, cómo va a ser la solución. Se realizan las pruebas de concepto y las pruebas de usabilidad, es decir,
si el servicio que se quiere utilizar es comprendido por los usuarios. Y aquí entra mucho el tema de investigación. De hecho, la Secretaría de Gobierno Digital y Transformación Digital mencionó en su momento que para el desarrollo del .gov.p trabajaron con antropólogos y hacían encuestas entre observación participante, etcétera, del acceso a los servicios. Luego el tema de construcción e integración tiene que ver con el desarrollo de herramientas, técnicas, normas, marcos de referencia para la construcción de un servicio digital, ¿no? ¿Qué debe cumplir este servicio digital, ¿no? Estándares, por ejemplo, ¿no? Luego, la puesta en operación es básicamente el puesta del servicio que quiero desarrollar, ¿no? Y tienen que ser servicios digitales seguros y de valor para el ciudadano. Y luego viene la mejora continua, y este es un ciclo que se retroalimenta para el desarrollo del servicio. Después de esto tenemos el marco de gestión de gobernanza y gestión de datos del Estado peruano, y hablamos de los principios como liderazgo y estrategia. Debe haber un compromiso alto, un compromiso de la entidad. Luego tienes la valoración de los datos. Los datos, como les mencionaba al inicio, tienen que ser un valor estratégico de la entidad. Luego se tiene que desarrollar una cultura de datos, ¿no? Que las propias entidades entiendan la importancia de los datos para la toma de decisiones. Los datos también son responsabilidad de todos, tanto de los propietarios de los datos como de los usuarios de los datos. El cumplimiento y riesgo tiene que ver con el cuidado, cómo son cuidadosamente gestionados los datos, asegurando la protección, seguridad, privacidad, calidad de los datos. Y principalmente calidad de los datos es qué grado de exactitud, actualización se tiene de los datos dentro de la entidad, ¿no? Luego tenemos los roles en materia de gobernanza y gestión de datos son dos principalmente, ¿no? El oficial de gobierno de datos en las entidades, que está en la parte inferior, que es el que se encarga del uso ético de las tecnologías digitales y de los datos en una entidad. También promueve las iniciativas de innovación y busca garantizar la calidad e integridad de los datos. Es el responsable de coordinar el procesamiento, análisis, desarrollo de servicios, de datos, de los datos abiertos, de cargarlos en la plataforma de datos abiertos, etc. Este oficial de gobierno de datos reporta a dos entidades: al Comité de Gobierno Digital, que está en su propia entidad, y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. El Comité de Gobierno Digital es el responsable de la gobernanza y el uso estratégico de los datos en la entidad, y es el responsable de impulsar una cultura de datos y que asegure la calidad y la interoperabilidad de los datos. Luego tenemos el oficial de datos personales, y aquí entra el sector justicia, ¿no? Es el responsable de velar por el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales. Es ejercido por un funcionario designado por la máxima autoridad, el ministro. Es el mismo que puede recaer en el titular de la Oficina de Asesoría Jurídica o el titular de las OTIs de las entidades públicas. El oficial de datos personales actúa como enlace con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ya que está con justicia, ¿no? Coopera y sigue los lineamientos y directivas de la Autoridad de Protección de Datos Personales y también con aquellos que estableció el decreto de urgencia del marco de confianza digital, ¿no? Que también es otra norma importante dentro del desarrollo normativo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Se designan 10 días hábiles posteriores a la publicación del reglamento y se comunica de manera inmediata a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Entonces tenemos dos cargos importantes dentro de las entidades. Luego tenemos el marco de interoperabilidad de Estado, ¿no? Los principios son por cooperación y colaboración. Creo que cae por su propio peso, ¿no? La importancia de colaborar e integrar con otras entidades, el desarrollo de servicios o los datos. La reutilización de datos, información, conocimiento. La interoperabilidad es el diseño, es decir, que se planteen los requisitos de interoperabilidad y su posible reutilización de datos desde el inicio del servicio. La seguridad, que es transversal a todos los servicios. La apertura, ahí plantea el uso principalmente de software abierto, de código abierto, no licenciado. El enfoque participativo, que no se restringe a la participación de ninguna entidad pública, tanto para el consumo como la publicación de servicios de información. Y la dependencia tecnológica, que tiene que ver con que las entidades se comuniquen entre sí independientemente de la plataforma y arquitectura tecnológica que cuentan. Esto era la lógica de la integración. No importa si tú usas software A y software B, lo que mencionaba en el show, ¿te acuerdan? Cuando el que lo entrevista menciona, no importa si tú tienes un iPhone
y tú tienes un celular de las otras marcas, sino la importancia es que te puedas comunicar. Luego tenemos, esta es la PIDE, cómo funciona la PIDE. Tienes la plataforma de interoperabilidad del Estado en el centro. Por norma, si dos entidades quieren interoperar, su uso es obligatorio. Tienes las entidades que proveen servicios de información y hay entidades que consumen servicios de información. Luego tienes que el servicio de información es aquel que te brinda datos, información de las entidades públicas y se gestionan en los sistemas de información que se intercambian en la PIDE. Esta PIDE tiene un catálogo nacional de servicios de información, ¿no? Entre todos estos datos que se comparten. ¿Quién administra la PIDE? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Y establece los mecanismos de integración, establece los mecanismos de uso, establece las normas. Luego tenemos esto, que son la plataforma de pagos, el Banco de la Nación, por ejemplo, que se establecen las condiciones del uso de la arquitectura digital, la seguridad digital, la integración de los datos en formatos abiertos, y la Secretaría emite normas y disposiciones para la adopción del pago a los puntos. Y por otro, la plataforma que les habíamos mostrado cuando visitamos las webs, que es la de software público, que hay entidades que desarrollan software y hay entidades que consumen software. Y hay una especie de catálogo en los cuales te piden datos y tú puedes subir el software y la otra entidad la consume, básicamente. Luego, ya estamos terminando, no se preocupen. Luego tenemos el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad, que son dentro de las entidades públicas, ¿no? Es el equipo responsable de la gestión de incidentes de seguridad que afectan los activos de una entidad pública o una red de confianza. Cada entidad forma su equipo de incidentes de seguridad digital y la red de confianza es el conjunto de todas estas entidades que se articulan para poder intercambiar información ante un ataque o poder compartir parches o poder compartir soluciones, para poder mitigar los riesgos, para poder reaccionar de forma resiliente ante una amenaza de seguridad digital. Y obligaciones de las entidades en materia de seguridad digital son implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de información, comunicar al Centro Nacional de Seguridad Digital los incidentes de seguridad digital, adoptar medidas para la gestión de riesgos e incidentes de seguridad digital que afecten los activos de la entidad, difundir alertas tempranos, avisos de información sobre riesgos e incidentes de seguridad digital, asegurar que las acciones de investigación y cooperación sean efectivas, sean eficientes y seguras con el Centro Nacional de Seguridad Digital, proveer los recursos y medidas necesarias para asegurar la efectiva gestión de incidentes de seguridad digital y requerir a sus proveedores el desarrollo de software en cumplimiento de estándares, normas técnicas y mejores prácticas en seguridad digital, ¿no? Es decir, lo que se busca es que las entidades interactúen para poder dar una mayor seguridad de los servicios y estar en constante comunicación, esta llamada red de confianza. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.